Shabbat Shalom para todos, amados, muy buenos días. El Eterno esté bendiciendo a todos. Nos encontramos nuevamente aquí desde el Ministerio Casa de Restauración Monteoret, desde la ciudad de Presidente Derqui, Buenos Aires, Argentina, para todas las naciones. Amados, en este Shabbat, como todo Shabbat, es el día de delicia, y la delicia es la Torah. Delicia es compartir Torah. Delicia es compartir palabra del Eterno, delicia es ser iluminados por la bendita Torah, que es la Emet, la única verdad de nuestro Padre, Abba Kadosh, el Rey del Universo, ¿sí? El único Dios verdadero. Amén. Bueno, en esta oportunidad tenemos para compartir otra parte, digamos, de la Parashá Noah. Ayer hemos pensado con los hermanos, dando apertura al Shabbat, y quiero compartir algo más con ustedes, si el Eterno lo permite. Más tarde, cerrando el Shabbat, haremos también otro momento para compartir la palabra. Bueno, la Parashá, como ya les anuncié, allí está anotado y saben todos, es Noah, Noé. Noah es un varón justo que camina con Elohim. ¿Qué es el término justo de la palabra hebrea sadik? Un justo es alguien que obedece a Dios, para que ustedes lo entiendan sencillamente. Un justo es alguien realmente justificado, ¿sí? Justificado por Yeshua, y un justo es aquel que obedece al Eterno, el que obedece las instrucciones del Eterno. Así que empezamos a aclarar esa parte. El Eterno decide traer el diluvio sobre la tierra y empezar de nuevo el mundo con 8 personas: Noah, su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres. Noah construye un arca para escapar del juicio inminente. El Eterno trae el diluvio sobre toda carne y todo lo que está en la tierra perece. Noah aguarda pacientemente en el arca y finalmente sale de ella cuando la tierra termina de secarse por completo. El Eterno establece un pacto con Noah y da leyes para él y su descendencia, es decir, toda la humanidad, para que vivan y eviten que la humanidad vuelva al estado caótico previo al diluvio. Por la palabra sabemos que el mundo estaba corrupto, corrompido, tremendamente lleno de maldad. Los descendientes de Noah se multiplican y pueblan la tierra y se forman las naciones que se conocieron en el judaísmo o en las escrituras como las 70 naciones. Y esto debemos tenerlo en cuenta. Alrededor del pueblo del Eterno había naciones, había un mundo, el mundo antiguo, y es bueno, es beneficioso y nos va a servir para nuestro entendimiento completo, con una vista panorámica, no perder de vista que alrededor del pueblo del Eterno había más naciones, y naciones paganas. No nos olvidemos de eso. Amén. Bueno, en ese momento también luego Nimrod se levanta y funda Babel y Nínive. Una gran rebelión se da en Babel y ángeles deben intervenir para confundir sus lenguas. El Eterno, ¿sí? La Torá le da mucho énfasis a la línea de Shem, el hijo de Noah, del cual viene Abraham, el padre del pueblo, el padre de la fe, el padre de todas las naciones, a quien el Eterno le promete que iba a ser padre de naciones. Y entonces Abraham, y cuya simiente todas las naciones, Goyim, gentiles, de la tierra serían benditas. Así que fíjense de dónde viene esta bendición que tantas veces hablamos. Noah, el varón sadik, contra la humanidad. Noé, un varón justo, un varón sadik, un obediente de la palabra, era perfecto en sus generaciones. Dice 6:9, dice la Torá en Met, déjenme buscar. Era entonces, como les decía,
un varón justo, era perfecto entre todas las naciones de ese momento. La parashá en esta semana lleva por nombre Noah, quien es el padre de toda la humanidad, el conocido personaje bíblico que construyó un arca para escapar del juicio inminente y que se convirtió en el elegido del Eterno, para dar un nuevo inicio. En la Biblia, el número 8 simboliza un nuevo inicio. Después de 7 días de la semana hay un octavo día, el cual marca el inicio de una nueva semana. La circuncisión, de hecho, se establecía, ¿sí?, conforme a la Torá, en el octavo día. Indica que el niño ha nacido otra vez, ya no a la humanidad, sino como el Eterno lo dice. Eso está en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 17. Pueden buscarlo allí. Con respecto al número 8, con 8 personas, el Eterno daría a luz a un nuevo inicio con un hombre llamado Noé, cuyo nombre viene de la raíz para alivio o consuelo. También significa descansó la parashá por esta cuestión. ¿Por qué fue necesario este nuevo inicio? Y leemos: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces nos establecemos en esa palabra que dice, aguárdame un segundo, nos establecemos en ese punto que dice que se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen, dice Emet Torah. Léase robo, donde no hay temor reverencial a Dios como supremo objetivo espiritual. No pueden desarrollarse genuinos vínculos de honestidad entre los individuos. ¿Qué decanta esto? Sin Dios, sin Torah, no puede haber vínculos de honestidad entre los individuos. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Tinieblas significa estar sin Torah, sin estar bajo las instrucciones divinas. La palabra también nos refuerza en el 12, versículo 12. Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta, porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. Todos, la humanidad, los animales por igual, copulaban con especies ajenas a la suya. Es decir, que alude a lo que es un desatar. Estaba totalmente desatado un espíritu de idolatría, un espíritu de fornicación, al punto tal que las especies fornicaban, o sea, se reproducían cruzando las especies, un animal de una especie con otro animal de otra especie, corrompiendo, transgrediendo la Torá. ¿Por qué? Porque cuando Elohim, el Eterno, da la Torá, la instrucción a cada animal, a cada especie, a las plantas, a los insectos, cada uno tiene una Torá, un propósito, una ley, una instrucción. Entonces, cuando los animales empezaron a corromperse, transgrediendo la Torá, transgrediendo su propósito, en el caso de la reproducción. ¿Estamos? O sea que llegó a ese colmo. Y imagínense relaciones sexuales de hombres con animales, lo que se denomina zoofilia. Es algo que hoy también se ha normalizado, inclusive en algunas partes del mundo está normalizado, está permitido. En algunas otras naciones hay gente que ha reaccionado y ha sacado leyes que no deben hacerse ese tipo de cosas por maltrato animal y demás. Pero sepan que hoy, al igual que en los tiempos de Noé, existen estas cosas y pasan estas cosas. Por lo tanto, debemos estar advertidos que si hubo un juicio, va a venir el juicio que a todos de una forma u otra sabemos. Entonces, ¿y por qué fue necesario este nuevo juicio? Por eso mismo, por lo que acabo de leer. La tierra había corrompido su camino delante del Eterno, delante del Creador.
una gran perversión moral había acontecido por causa de la maldad del hombre. El robo, el homicidio y la fornicación abundaban por todos lados. Hay un comentarista que es Rashid, dice que la palabra corrompida se refiere a fornicación y a idolatría. El Eterno estaba decidido a bajar el mazo del juez, ¿sí? Porque la humanidad había caído. La tierra sería purificada por agua por toda la maldad. Pero ¿sería total la destrucción? ¿Acaso no quedaría un remanente fiel? A estas preguntas la Torá responde, y así dice: Elet toldot Noach, Noach ish sadik tamim haya be dorato, et ha Elohim, hit talet Noach. Génesis 6:9, que traducido es: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Noah tiene un gran mensaje para nuestra generación. Esta para allá tiene un gran mensaje para nuestra generación y para aquellos que han entrado en la restauración, para aquellos que son amantes de la verdad de Dios. Es un buen tema para hablar con aquellos que queremos llevar la verdad y queremos acercarle la verdad de la salvación. Es un buen tema para hablar porque el contexto es muy similar a lo que está sucediendo hoy. Entonces, este mensaje nos dice que Noé pudo mantenerse puro, recto e íntegro en una generación corrompida. Él pudo ser espiritual en una sociedad mundana. Entonces, esto es un mensaje, esta primera parte, para aquellos que dicen que es imposible no ir contra la corriente. Muchos se dejan llevar por la corriente de este mundo. La palabra dice: no améis a este mundo ni las cosas de este mundo. La palabra dice que aquel que ama a este mundo, si se hace amigo de este mundo, se hace enemigo del Creador, se hace enemigo de Dios. Entonces, esto va directamente relacionado con nuestra debilidad, que debemos sobreponernos a la debilidad de la carne. La carne es débil, pero el Espíritu está ahí, disponible, extendiendo la mano. El Rúa del Espíritu, la palabra, está para que nosotros inmediatamente nos empapemos de esa palabra, nos pongamos como una especie de cobertura sobre nosotros, entre en nosotros esa luz divina y disipe las tinieblas que puedan haber entrado en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Entonces, si Noé pudo ser espiritual alrededor, imagínense, no dice exactamente aquí cuántos habitantes había, pero hablamos recién de 70 naciones. Imagínense el número que ustedes quieran. De 70 naciones, no sé, digamos 1000 serían 70.000 habitantes. Noé se mantuvo íntegro. Él pudo ser espiritual en una sociedad mundana. Él estuvo dispuesto a ser llamado un radical, un fanático, un loco, un inadaptado, un religioso. A nosotros también en un momento de nuestras vidas, a mi esposa y a mí, directamente del seno familiar vino el ataque diciendo que éramos fanáticos. ¿Por qué nos decían eso? Porque nosotros no nos conformábamos con ir en ese tiempo los domingos a la iglesia. Después de salir de la congregación, nosotros orábamos, tenemos con mi esposa un momento de lectura, teníamos nuestro altar familiar, nos concentrábamos en los eventos de la congregación y siempre nuestra forma de hablar no podía dejar afuera al Eterno, no podía dejar afuera la palabra de Dios. Entonces eso en aquellos causa un rechazo, causa envidia, causa malos pensamientos contra nosotros. Y yo estoy hablando del seno familiar. Por lo tanto, también sucede con amigos, con compañeros de trabajo, con el mundo en general. ¿Por qué?
porque cuando nosotros estábamos en esa situación, cuando realizamos eso en nuestras vidas, cuando reflejamos cosas del Eterno hacia los demás, yo siempre digo que no veo a los demonios manifestarse echando espuma por la boca o dando vueltas como una serpiente descabezada. Los veo en una actitud de rechazo, en una actitud de rebeldía, en una actitud de antipatía, de odio hacia nosotros, porque como nosotros somos como en este momento esta cámara es instrumento para que usted me vea, el micrófono es instrumento para que usted me escuche, nosotros cuando hacemos las cosas de Dios, cuando vivimos, respiramos la palabra, para los demás somos olor de muerte, dice la palabra. Somos olor de muerte. Nos rechazan, no nos quieren escuchar, no nos soportan nuestra presencia, se olvidan que somos hermanos de sangre, se olvidan que somos hijos, se olvidan que somos padres, se olvidan que somos amigos, se olvida que éramos compañeros de trabajo muy unidos, se olvidan de todo eso. ¿Por qué? Porque actúa el Ruach HaKodesh, el espíritu que está queriendo despertar, se empieza a reflejar la luz divina de la escritura, de la palabra, que es la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Los hace sentir desnudos, descubiertos de su actitud contraria a lo que es Dios, contraria a la divinidad, contraria a la voluntad de Dios. Y en lugar de decir, qué bueno, me gustaría saber más de eso, no lo sabía, creí que lo sabía todo, sabes que en mi iglesia no enseñan eso, contame más, me interesa. En lugar de tener esas expresiones, tenemos todas las que son contrarias. Entonces, Noé lo pudo hacer y usted lo puede hacer, solamente hay que tomar una decisión de ser obediente. Debemos tomar la decisión de ser obediente en estos tiempos, en este mundo corrompido. Entonces, y quizás algunos dirán que por esta actitud somos anticuados, aunque la humanidad tenía poco tiempo en ese momento, pero hoy mismo, en ese tiempo, dirían, eso no tiene nada que ver con estos tiempos. Y hoy muchos, incluidos creyentes, supuestos pastores, supuestos profetas, supuestos apóstoles, dicen que esto no es válido en estos tiempos. Noé, él estuvo dispuesto a ser diferente, el raro, el que no era como los demás. Noah se paró ante una sociedad corrompida sin corromperse, estuvo delante de una humanidad sin integridad, andando en integridad. Nosotros hoy debemos tomar este ejemplo. Noé lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer conociendo la Torá. Conociendo la Torá, no nos debe importar que nos hagan bullying porque somos creyentes, no nos deben importar que nos hagan bullying porque somos mesiánicos o porque guardamos Shabbat. Si no haríamos eso, a mí antes, sin conocimiento de Torá, ya le conté lo que me sucedía. O sea que no pasa por si soy mesiánico o soy cristiano, pasa porque si tanto uno como el otro es fiel y guarda la palabra y cumple, y su vida es un reflejo de lo que dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Está atento a esto? ¿Dice amén a esto? ¿Le está sucediendo esto? Si le sucede es porque está yendo por el buen camino. Amén. Y que se está identificando con Noé. Entonces, se paró, como les decía, ante una sociedad corrompida, sin corromperse. Él estuvo delante de una humanidad sin integridad, andando en integridad. La Torá no nos lo dice claramente, pero una tradición en el judaísmo indica que Noah predicó a su generación sobre el inminente castigo. Shimon Kefas, el apóstol Pedro, mal llamado Pedro, registra esto cuando nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo dice segunda de Pedro 2:5. Noah es llamado pregonero de justicia, con méritos suficientes, el varón recto e íntegro,
merece tener ese título y merece ser el padre de todos los temerosos de Elohim, del Eterno, los Benei Noah, los hijos de Noé o gentiles justos. Aquellos no judíos que se refugian bajo las alas de Dios de Israel sin convertirse en judíos. Nosotros no somos judíos, somos hebreos, porque cruzamos de la misma forma que lo fue Abraham, el que cruzó, el que cruza. De la misma forma cuando decimos que por creer en Yeshua fuimos sacados de la oscuridad y llevados a la luz admirable. Cruzamos de un lado al otro. Ibri es el que cruza, por eso somos hebreos, no somos judíos. Noah debe ser un paradigma para todos los discípulos del Maestro en esta sociedad. Compartimos mucho con Noah, por supuesto, y su generación. ¿Qué pasó en esa generación? Una corrupción galopante, la violencia de nuestros días y algo gravísimo, incluso en creyentes, supuestos creyentes, entre comillas, en Dios, la mundanalidad habita. En supuestos creyentes, supuestos líderes que usan su tiempo, la mayor parte del tiempo, en los quehaceres de esta vida. Militan en otras cosas, se meten en otras cosas, por lo tanto, si es un pastor, al meterse en otras cosas, ocupar su tiempo en otras cosas, que no es lo que el Eterno manda, su rebaño está siendo descuidado. Entonces su rebaño, ¿por quién es guiado? ¿Qué sucede con su rebaño? Entra el lobo, come las ovejas o las lastima o las ovejas se van. Entonces, hoy mismo, muchos se meten diciendo que lo tienen que hacer, se meten en la política, se entrecruzan, se sientan con aquellos que no tienen Torá, que no tienen misericordia, adolecen de la falta de la piedad que solamente se puede obtener a través de la palabra y a través del Ruach HaKodesh. ¿Qué asociación puede haber ahí? ¿Tiene comunión la oscuridad con la luz? No. Pero bueno, algunos eligen ese camino, pero sepan que dejo de hacer para lo cual yo estoy llamado. El propósito del Eterno siempre va a ser distinto a los propósitos del hombre. Por más que ustedes quieran dibujarla, por más que quieran justificarse, no es conmigo, es con el Eterno con quien van a arreglar las cosas. Aquí o en la eternidad, si es que ustedes pasan realmente a una eternidad delante del Eterno, porque también hay que ver eso, ¿verdad? El rey David dice: libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Eterno, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos. Salmos 17 del 13 al 14. El rey David menciona a hombres mundanos, de los que yo estoy hablando, cuya porción está en esta vida. Él se refiere a personas que no tienen ninguna esperanza más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque no hacen nada en esta vida. No hay mérito, no hay fruto en esta vida para llevar delante del Eterno cuando sean llamados delante del Creador, cuando les toque partir de este mundo. No tienen nada que llevar, están desnudos, sin obras, es porque mantienen una fe sin obras, y una fe sin obras, sin fruto, es una fe muerta, seca, ¿sí? Entonces, su fin, dice este salmo, es comer y beber, porque mañana morirán. No les importa otra cosa, sino el presente. Les importa estar en lugares preeminentes, estar al ser supuestamente mano derecha en algún cargo político, supuestamente mano derecha en la comunidad, el espíritu de vanagloria está llevándolos adelante, no un espíritu de amor por las almas. Entonces, la generación de Noah estaba sumida en una indolencia completa delante del Eterno. No tenía la más ínfima sensibilidad a su palabra, ni siquiera una gran y enorme arca los despertó de su sueño espiritual. Nosotros mantenemos la puerta abierta de la congregación. Saben que es una iglesia, hablamos palabras, se escucha hacia afuera y la gente es indolente. No le interesa, porque le interesan otras cosas. Entonces, esa es la generación de Noé, esa es la generación que sufre y adolece,
que quiere resolver las cosas como a ellos les parece, o atados a tradiciones de religiones erradas, por supuesto, heredadas de sus mayores, de sus antepasados. Pero eso es lo que sucede, puerta abierta de la congregación, predicando este mensaje, enseñando este mensaje, y nadie quiere saber nada, nadie pregunta, nadie entra, nadie se sienta y escucha. ¿Comprenden? Es como tener una mente realmente cauterizada, un entendimiento minúsculo, no permiten que entre la luz. Entonces, la generación de Noa estaba sumida en esa indolencia, como hoy también. No tenían importancia por la palabra de Dios, como hoy también. ¿Sí? Entonces, la última generación de nuestra era será como la generación de Noa. Si decimos esto, estamos diciendo que somos la última generación, ¿sí? Porque estamos en los días como los de Noé. Yeshua dijo en su momento: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo dice en Mateo 24, Mateo 24, versículos 37 al 39. La generación de Noa vivía una vida normal, entre comillas. Habían decidido hacer a un lado a Dios, como muchos hoy en día no quieren saber nada de Dios, y decidido ocuparse en sus quehaceres. Si bien es cierto, no tiene nada de malo comer y casarse, como tampoco jugar al fútbol, por ejemplo, el problema es que era solo lo que le daba significado a su vida eso. Era eso lo más importante para ellos, y no Dios. Por ello, no les importaba tener una sociedad tan abominable y corrupta. Como muchos hoy se quejan por la impiedad, la injusticia en las naciones. Ustedes presten atención, tómense el trabajo de observar qué ley rige en esas naciones, cómo son los gobernantes. Los gobernantes son impíos, son creyentes, guardan Torá, tienen temor de Dios. Bueno, de acuerdo a esos parámetros usted va a ver el resultado. Entonces, que la sociedad hoy esté sufriendo injusticia, impiedad, falta, digamos, de equidad, ¿sí? Hoy les enseñan a que todo el mundo puede tener lo mismo y sin esforzarse. Entonces los que se esfuerzan lo hacen en vano. Total, si no me esfuerzo me dan lo mismo. Pero eso está dentro de lo que se denomina clientelismo, la demagogia, el pan y circo, que nosotros como más próximo vemos en el Imperio Romano, ¿sí? Esa es una sociedad que está corrupta. En ese tiempo, en los tiempos de Yeshua, el sacerdocio era un sacerdocio corrupto, ¿sí? Pagado, no era un sacerdocio desde la voluntad del Eterno. Y hoy pasa lo mismo. Entonces, mientras las personas no reaccionen y en lugar de hacer piquetes, de hacer manifestaciones contra un sistema que no van a lograr nada, porque después se terminan amigando, le dan 2 migajas y dejan de hacer lo que estaban haciendo, hasta dentro de un tiempo otra vez tienen que vivir de migajas, haciendo cosas lejos de lo que es moral, lejos de lo que es Dios, en lugar de vivir conforme a la voluntad del Eterno, guardando sus mandamientos, dándole al Eterno lo que le corresponde, como Yeshua enseñó: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No, prefieren vivir siendo esclavos y después se quejan. Bueno, este mundo corrupto, lleno de inmoralidad, que se normaliza la transgresión total, se normaliza la fornicación, se normaliza el adulterio, ya causa gracia, ya es como una cosa que bueno, es normal, a quien no le pasa, porque no tienen Torá, porque no tienen la esencia de la voluntad del Padre. Se normaliza todo eso, se normaliza que puedas tener más de una mujer, se normaliza todo, se normaliza que los hijos vuelen, que los hijos traigan a sus novias y forniquen en la casa de sus padres, se normaliza todo. Entonces, no es distinta nuestra sociedad a la de los tiempos de Noé.
Yo a partir de esto les diría que empiecen a tener temor, porque si no es distinta y ponemos como paralelo, vamos camino a un juicio, y eso es lo que nosotros queremos que el mundo entienda. Nosotros es la voluntad del Eterno, somos instrumentos del Eterno, pregonamos esta palabra, porque nos fundamentamos en lo que sucedió y está escrito. Entonces, si lo que sucedió está escrito, lo que está escrito de lo que va a suceder. Amén. Bien, nosotros estamos viviendo en una sociedad postmodernista, una sociedad abominable y corrupta, que se aleja más y más del Eterno, más y más de Dios, y que lo ha excluido de sus escuelas. Sacaron de las escuelas a Dios, sacan de los colegios a Dios, sacan de sus vidas a Dios, sacan de las legislaciones, del Congreso a Dios, de las constituciones, lo sacan a Dios porque pregonan y emiten leyes contrarias a la voluntad del Eterno, contraria a la vida y contraria a la equidad y la justicia contra los seres pertenecientes a las naciones. Cada vez conceptos como santidad, pureza y justicia son vistos como una utopía, como algo para un santurrón, un legalista, un antiguo. Todo lo que tiene que ver con el Eterno está desechado. Así están, así viven, y por eso tienen lo que tienen, por eso reciben lo que merecen. ¿Estamos entendiendo? Esto es así, incluso en personas que profesan una creencia en Dios, ya se los dije y reitero, pero que a diferencia de Noah, solo son creyentes con la boca, pues no andan rectamente delante de Elohim. Dice el Señor: mi pueblo me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos andan haciendo lo que a ellos les conviene, se asocian con algunos que les prometen cosas. O sea, no siguen al Mesías Yeshua, siguen a otro Mesías, al Mesías de turno, al que maneja, al intendente, al gobernador, al todo lo que tenga que ver con el Estado. Entonces, perdieron y dicen que creen en Dios, tienen iglesias. Esas iglesias aparentemente prosperan con bienes materiales dados con las dádivas del Estado por vender sus púlpitos y vender su vida y dejar de atender las cosas del Señor para hacer lo que sus dueños actuales dicen que tienen que hacer. Los llamados a santidad escasean en nuestro mundo. El Eterno hizo al hombre a su imagen, ¿sí? Su imagen quiere decir que debe ser conforme a la voluntad de Él, no que se parezcan a Él, porque ¿quién ha visto a Dios? Ahora, algunos pseudos creyentes deciden hacer un Dios a su imagen, conforme a sus caprichos, a sus necesidades. Nadie quiere oír reprensiones contra su estilo de vida. Es más, esto que estoy diciendo genera odio hacia mí, malos pensamientos hacia mí. Que el Eterno los reprenda en nombre de Yeshua y que les tenga misericordia por eso. Pero esta es la palabra que debemos nosotros, este es el trabajo que debe ser llamado para esto. Todo está listo para que el Hijo del Hombre venga prontamente para juzgar a este mundo, ya no con agua, sino con fuego, tal como lo dice la palabra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, si contamos los años de Matusalén, ¿sí? Ahí dice que murió exactamente en el año que vino el diluvio. El diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé. Génesis 7.6, Bereshit 7.6 dice: Noah tenía 600 años cuando fue el diluvio de agua sobre la tierra. Matusalén engendró a su hijo Lamec cuando tenía 187 años. Lamec engendró a Noé cuando tenía 182 años. Si sumamos 187 años de Matusalén al engendrar a Lamec más 182 años de Lamec al engendrar a Noé, estamos llegando también a la suma más 600 años que tenía Noé cuando vino el diluvio, nos da como resultado 969 años. Estos son los años que Matusalén vivió, tal como está escrito. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Por lo tanto, Matusalén murió en el año del diluvio. Los sabios de Israel enseñan que 7 días después de la muerte de Matusalén vino el diluvio.
Bien, Matusalén murió y el Eterno permitió que su luto se guardara por 7 días y luego envió el diluvio, dice los sabios. Bueno, porque pues en otros 7 días, estos 7 días se refieren a los 7 días de luto, como dije, por Matusalén. Entonces, cuenta los años de Matusalén y verás que termina justamente en el año 600 de la vida de Noé. Eso es a lo que quería llegar. Esta es la razón por la que el Eterno dio tanta vida a Matusalén, como su muerte desencadenaría el diluvio si no había arrepentimiento de parte de la generación del diluvio. Entonces el Eterno le alargó la vida hasta que llegó el punto en donde el castigo no podía esperar. De manera que el dicho latino, esa persona es más vieja que Matusalén, es un testimonio de la gran misericordia del Eterno, esperando hasta el último momento a una generación perversa. El Eterno sigue siendo el mismo Dios, tardo para la ira y grande en bondad, lo dice Génesis 34:6. Él sigue esperando que los hijos del hombre regresen a Él y lo busquen como su único soberano. Hacer arrepentimiento, teshuvá, volver al original, volver a los antiguos caminos, a los senderos antiguos que es la Torá, volver a la Torá. Entonces, Él sigue esperando, ¿sí? Él es el único soberano y espera que lo reconozcan de todos sus caminos y sean salvos de todos sus pecados, porque Él es el único, Él es el único. Él ha dado mucho tiempo para que el mundo entero venga a sus pies y a los de su ungido, el cual se entregó por el pecado de muchos para dar liberación de nuestras iniquidades, tal como está escrito, que dice: pero Elohim, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Dice: diles, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el deseo de papá. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, lo que estamos haciendo ahora, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:26-27. Porque de tal manera amó Elohim, Dios, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yohanan, libro de Juan 3:16. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queridos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Kefas, segunda de Pedro 3:9. El deseo del Eterno para todo el mundo, ¿sí?, es que nos volvamos a Él, teshuvá, arrepentimiento. Que dejemos de jugar a ser los dueños de nuestra vida cuando es Él el juez y dueño de nuestro ser. Él es el dueño de nuestras almas. Él nos hizo con un propósito. Nosotros éramos antes de que todas las cosas fueran hechas. Que dejemos de vivir como si no existiese un juicio venidero para todo el mundo y que nos apeguemos a Él. Para todo aquel que aún no ha reconocido a Yeshua como el sacrificio, el Cordero de Dios, que puede darle vida eterna, hay una urgencia aún mayor. La sangre del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Yohanan 1:29, aguarda a todo aquel pecador para recibirla y y obtener la liberación del pecado y ser declarado hijo de Elohim, hijo de Dios. Si aún no lo haces, ¿qué esperamos? Retírate un tiempo y pídele al Eterno que en virtud de la sangre de su unigénito te dé el regalo de la vida eterna.
recapacita en estas palabras que están escritas en la Torá. No son mis palabras, de la misma forma que Yeshua decía, estas palabras no son mías, sino son de mi Padre, que vive en los cielos, quien me envió. Entonces, recapacita. La palabra dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice Romanos 10:9. Para los que somos discípulos del Maestro y hemos experimentado el nuevo nacimiento del Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también el arrepentimiento es una constante, es de todos los días. Inmediatamente que tú crees esto, tu vida debe hacer un cambio, debes dirigirte hacia este libro, hacia la Torá, hacia las Escrituras, para apercibirte, enterarte del libro sagrado, de las instrucciones de vida que el Eterno tiene para aquellos que quieren que mueren con Él para siempre. ¿Sí? Entonces, debemos de recordar que nada menos que la perfección es la meta final. Llegar a la estatura del varón perfecto es la meta final. Llegar a la estatura del varón perfecto. Si bien es cierto, esto no se alcanzará hasta la resurrección en un sentido absoluto, debemos de irnos perfeccionando por medio de la palabra del Eterno y su Espíritu, tal como está escrito. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Yeshua el Mesías. Es decir, nadie se asuste, nadie lo vea como algo imposible. El Señor dice, mis mandamientos son fáciles. Eso de que son difíciles es doctrina de demonio, doctrina de gente que enseña que no se pueden cumplir los mandamientos, que Yeshua vino a abrogarlos. Todo lo contrario, Él no vino, ni se les pase por la mente, dijo Yeshua. No he venido a abrogarlos, he venido a cumplirlos. Y Él ha venido a enseñarnos la verdadera interpretación, a entender cuáles realmente son los mandamientos del Padre y cuáles son aquellos que el hombre agregó para hacerle la vida imposible a sus semejantes. Estamos entendiendo, nadie lo veo como lejano, simplemente debes comenzar, tomar una decisión. ¿Comprendiste realmente que estás como en los días de Noé? ¿Comprendiste que estás rodeado de un mundo corrupto, maligno? ¿Comprendiste que estás rodeado del enemigo? ¿Comprendiste que no tenés salida y seguir siendo un esclavo? Bien, la salida es Yeshua. Ya, la salida es Yeshua. El entendimiento de la Torá, la luz de la Torá es salir de las tinieblas. Y debes entender, debes querer salir, debes querer dejar de ser esclavo, debes querer dejar de ser sometido por las personas y el sistema que imperan este mundo. Porque la palabra dice que el mundo está bajo el maligno, por lo tanto debo aprender cómo manejarme si estoy bajo el maligno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿estamos siendo perfeccionados día a día? ¿Somos ahora mejores que hace un mes, un año atrás? Esa es la idea, día a día, perfeccionándote para ser mejor día a día. Es tiempo de saber que los hijos de Elohim debemos de perseverar en la santidad. Es decir, debemos insistir en la santidad y volvernos a Él para llevar su reino como nunca antes. Santidad es ser apartado para el Eterno, ser apartado para buena obra, ser apartado para hacer la voluntad del Padre que está escrita en la palabra. No se refiere a que tengas una aureola y que seas prácticamente un ángel. No, eso es una acepción equivocada, que también han puesto doctrinas, hombres, sobre las personas y les hacen entender implícitamente que es imposible estar en santidad. Por eso muchos no se acercan a las iglesias, porque cuando ellos entienden que están en pecado, que están haciendo cosas que a Dios no agrada, dicen, no estoy en condiciones de congregarme. No, te tienes que congregar porque somos todos pecadores. En las congregaciones, en las Kehilá, son todos pecadores, ¿sí? Entonces, no creas, lucha contra esos pensamientos, contra esas doctrinas que han puesto pastores, mal entendidos o con maldad, no sé realmente, pero no tomes en cuenta eso.
necesitamos estar en contacto, necesitamos entender que somos pecadores y vamos a hacerlo hasta que este cuerpo desaparezca de esta tierra, ¿sí? Entonces debes aprender a través de la Torá a luchar, cómo contrarresto esos deseos carnales, esas cosas que me vienen a la mente, no dejando de congregarte, no dejando de escuchar la palabra, no dejando de leer la palabra, no dejando de estudiar la palabra. Eso te va a hacer una mejor persona, día tras día te vas a ir transformando, por así decirlo, vas a tomar decisiones nuevas, vas a hablar de forma distinta, tus juicios ya no van a ser los que tenías antes, no vas a permitir que los deseos, las malas inclinaciones gobiernen tu vida. ¿Se comprende? Entonces, tiempo de saber que los hijos del Eterno debemos de perseverar en la santidad y volvernos a Él para llevar su reino como nunca antes. La creación aguarda la manifestación del reino de Dios en su máximo esplendor. Que aquel día que nos guarda de todo mal nos haga volver a Él para que ningún juicio caiga sobre nuestras vidas por desobediencia. Obediencia es la clave de todo esto. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Eterno. Amén. Ya estoy por terminar este mensaje. Simplemente deseo de todo corazón que esta palabra penetre, que ustedes permitan, abran su corazón, presten atención, que el Señor esté tocando sus oídos, ojos espirituales, esté tocando sus corazones para ablandarlos, para que abran las puertas y escuchen la verdad de Dios. No es mía, es de Dios. Está escrito, todo lo que he dicho está escrito en la Torá, en la Biblia. Pero han tenido el privilegio de escuchar de que alguien enviado por el Señor les ha hablado en esta mañana, en este maravilloso día de Shabbat, un día apartado, séptimo día apartado por el mismo Creador para estar con su creación. Entonces recibirás una bendición superior, mayor aún, porque está en un día especial, en el día en que nosotros debemos congregarnos, no cuando instituyeron los romanos el día domingo. O sea que esta palabra, que el Eterno esté tocando tu vida y que permitas desde tu corazón realmente que esta palabra penetre, le des lugar, dale una chance a Dios. Le has dado oportunidades a este mundo, le has dado oportunidades a la gente y te ha engañado. Dale una oportunidad a Dios, dale una oportunidad de escucharlo, dale la oportunidad, pero tenés que escucharlo, dale la oportunidad para ti mismo, para que tu vida cambie y que lo que está escrito en ti sea una realidad. Amén. Así que, amados amigos y hermanos de todas las naciones, como siempre decimos, si es de bendición, ayúdennos, compartan la enseñanza con sus contactos. De la misma forma, llamamos a los corazones generosos que quieran realmente ser partícipes de este ministerio, que pueden hacer llegar sus donaciones, sus sedacá, sus diezmos, ofrendas, para que este ministerio crezca, para ayudarnos a tener todo lo que nosotros utilizamos son instrumentos para poder llegar a ustedes, desde la cámara, desde el micrófono, de los recursos financieros para tener la congregación correcta y lo que aún nos falta, y para tener más estudios, la compra de libros, para pagar todo lo que ustedes se pueden imaginar. Usted se convierte en un colaborador del Eterno para que el reino del Eterno se expanda, para que muchas más almas escuchen mensajes como este. Amén. Porque el Eterno, Dios ama al dador alegre. En nombre de Yeshua, que el Eterno realmente resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes, que el Eterno les conceda su shalom, su paz, y tengan un excelente Shabbat Shalom para todos. Gracias. Hasta